¿Es posible caminar junto a la verdad encarnada y permanecer en la más absoluta penumbra espiritual? ¿Es posible pernoctar bajo el mismo techo que el arquitecto del cosmos, compartir el pan con el verbo hecho carne y sin embargo mantener el alma sellada por un velo de escepticismo? Existió un hombre cuya proximidad con lo divino no nació de una búsqueda mística, sino de un inescrutable vínculo de sangre. No era un profeta ungido, ni un jerarca del templo envuelto en incienso. Era un hombre común, forjado en la austeridad de un hogar en Nazaret, donde la divinidad misma habitaba entre las sombras de lo cotidiano. Santiago compartía la mesa con aquel que sostendría el universo. Observaba trabajar al carpintero sin sospechar que esas mismas manos habían moldeado las estrellas. Pero su corazón permanecía en un silencio gélido. No era un blasfemo, pero tampoco un adorador. Su alma estaba cautiva en la neblina de lo ordinario, en esa ceguera que nos impide reconocer lo eterno cuando se presenta bajo el ropaje de lo familiar, de lo cercano, de lo humano. Hoy desvelamos el secreto de Santiago, el hermano carnal de Jesús que ha estado sellado por siglos. ¡Prepárate! Lo que vas a escuchar cambiará tu vida. Para comprender la magnitud de lo que estamos por descifrar, debemos trasladarnos a la polvorienta Jerusalén, donde la historia de la fe se partió en dos. La información que hoy ponemos ante ti no es fruto de la imaginación, sino que se erige sobre la roca firme de las Sagradas Escrituras y se apoya en evidencias que la arqueología y la historia crítica han custodiado celosamente. Hablamos de Santiago, aquel a quien los antiguos cronistas bautizaron como el justo. Pero antes de ser el pilar de la fe, Santiago fue el rostro de la duda. ¿Y si te dijera que estar cerca de lo sagrado es el lugar más peligroso para tu alma si no tienes los ojos abiertos? Santiago conocía la voz de Jesús mejor que nadie. Conocía sus gestos y sus silencios, pero esa misma familiaridad se convirtió en su mayor obstáculo. Durante los años del ministerio de Jesús, Santiago permanecía en una periferia espiritual. El Evangelio de Juan afirma que ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cómo es posible que el hombre que más cerca estuvo de Dios fuera el que más tardó en reconocerlo? Santiago representa a la humanidad que busca señales espectaculares mientras ignora la santidad que tiene enfrente. Sin embargo, lo que sucedió después de la cruz es la prueba de que ninguna incredulidad es demasiado profunda para la luz de la resurrección. Él es el puente entre la ley antigua y la gracia nueva. Su carta, la epístola de la sabiduría, es un manual de supervivencia. Incluso Lutero cuestionó su valor, sin comprender que Santiago no estaba contradiciendo la fe, sino dándole pies y manos. La autoridad de este relato se sustenta en fuentes como Flavio Josefo, quien documentó el impacto de Santiago. Josefo lo describe con una rectitud tal que su muerte fue vista como el catalizador de la caída de Jerusalén. Es vital entender que Santiago no se convirtió por un argumento teológico, sino por una aparición privada de Jesús resucitado. Pablo lo menciona en 1 Corintios 15, 7. Este es un dato que la ciencia histórica no puede ignorar. El cambio radical en la conducta de un hombre. Santiago pasó de ser un escéptico a ser un esclavo de Jesucristo. Un título que usa con una humildad que estremece. Antes de empezar, escribe en los comentarios: Santiago, si crees en el poder de Dios. Quédate hasta el final, porque el punto número 7 te dejará impactado. Ignorar lo que Santiago tiene que decir sobre tu fe podría significar que estás construyendo sobre arena sin darte cuenta. Estamos despojando la tradición para encontrar al hombre real que prefirió ser arrojado de un templo antes que negar la divinidad de su hermano. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Visualiza la atmósfera densa de aquel taller galileo. El aire está impregnado del aroma acre del aserrín y el perfume primordial del pan de cebada. Santiago observa a su hermano mayor, Jesús, manejar las herramientas con una calma sobrenatural. Ve sus manos curtidas, escucha su respiración rítmica. Para Santiago, Jesús no era el Mesías. Era simplemente el hijo mayor. La Escritura nos revela una verdad que quema. Ni aun sus hermanos creían en él. Santiago habitaba en la paradoja más vasta de la creación. Convivía con la luz del mundo
y prefería la seguridad de la lógica humana. ¿Cómo reconocer al Mesías en aquel que compartió su infancia? Santiago vio a Jesús cortar madera, comer pan, llorar con José. No vio rayos celestiales. Santiago representa al escéptico que tiene todas las pruebas frente a sus ojos, pero cuyo corazón se niega a quebrarse. Este es el peligro de la familiaridad. Puedes tener la salvación en tu propia mesa y morir de hambre espiritual. Es la lucha entre la razón y el misterio, una guerra que muchos de nosotros todavía libramos en la penumbra de nuestras dudas. Santiago es el recordatorio de que la cercanía física no garantiza la cercanía espiritual. A veces, los que están más cerca del altar son los últimos en adorar. El cosmos se estremeció tras la crucifixión. Mientras el mundo celebraba la derrota de la verdad, aconteció un evento que Pablo menciona como una revelación privada. Después fue visto por Jacobo. El resucitado no buscó primero la validación de las masas, sino el alma de aquel hermano que lo había ignorado. Imagina el poder de ese reencuentro. Donde hubo rechazo, Jesús trajo una restauración que borró años de ceguera en un solo segundo. Una luz increada, inundando la estancia, y los ojos del león de Judá clavados en los de Santiago. Sin reproches, solo una mirada que exhalaba perdón. En ese instante, la altivez de Santiago se desvaneció. El hermano carnal fue sepultado para que naciera el esclavo de Jesucristo. Santiago no volvió a ser el mismo. Emergió como un pilar de fuego. Jesús lo llamó por su nombre. Y en ese instante, el corazón de piedra se quebró. Santiago cayó de rodillas. Ya no veía a un carpintero, veía al Rey de la Gloria. Ese encuentro privado es la base de toda la transformación que vendría después. Sin la resurrección, Santiago habría muerto como un escéptico más. Con ella, nació como un mártir. Cuando Santiago empuña la pluma, sus términos no son sugerencias, son decretos de vida. La fe sin obras está muerta. Escribe con una autoridad que hace vibrar el papiro. Para él, una fe que no se manifiesta en manos que sirven es un simulacro espiritual, un cuerpo sin hálito. Cuidado, Santiago nos advierte que una fe que solo vive en la mente es un cadáver que contamina el testimonio de Cristo. Su lenguaje es vívido. Nos habla del sol que agosta la hierba y de la lengua como un timón. Nos desafía a dejar de ser cristianos de espejo. No es una contradicción a Pablo. Santiago construye sobre la fe y la lleva a la acción. Cada línea de su carta es una invitación a vivir una fe real. No basta con decir Señor, Señor. Hay que hacer la voluntad del Padre. Santiago no permite que nos escondamos tras una teología barata de labios para afuera. Su mensaje es un martillo que golpea nuestra comodidad. Si tu fe no te hace visitar al huérfano, si no te hace refrenar tu orgullo, si no te hace buscar la justicia, Santiago te diría que estás muerto por dentro. Pero si activas esa fe, te convertirás en un instrumento de milagros en las manos de Dios. Santiago observa con dolor cómo las palabras pueden devastar comunidades con mayor eficacia que las legiones romanas. Compara la lengua con una chispa infernal capaz de reducir a cenizas el bosque más sagrado. Nos exige una integridad absoluta. Es inadmisible bendecir al Creador y en el mismo suspiro herir al prójimo. Su narrativa nos sumerge en el calor del incendio y el sabor amargo de la calumnia. El antídoto es la sabiduría de lo alto, pura, pacífica y rebosante de justicia. La lengua es un veneno mortal si no se refrena. Santiago nos muestra que lo que decimos revela la fuente de nuestro corazón. Una fuente no puede dar agua dulce y amarga. Nuestras palabras son el barómetro de nuestra alma. ¿Qué estamos sembrando con lo que decimos? Santiago clama por una sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin esta coherencia, nuestra religión es vana, y Santiago no tiene reparos en decírnoslo con dureza. En un clímax de indignación santa, Santiago denuncia a los potentados que amasan fortunas sobre el sudor de los humildes. Advierte que el óxido de ese oro
será un testigo implacable en el juicio final. El dinero mal habido grita desde la tierra contra su dueño, y Santiago nos asegura que ese grito llega hasta el trono de Dios. Su descripción es cinematográfica. El clamor de los cosechadores humillados asciende hasta los oídos del Señor de los ejércitos. Nos recuerda que la esencia de la fe pura es la compasión hacia el huérfano y la viuda. Santiago no tiene miedo de hablar de la pobreza ni de la riqueza desde la eternidad. El pobre que persevera será exaltado, mientras que el rico que se gloria verá su riqueza desvanecerse como flor marchita. Santiago nos llama a no hacer acepción de personas. No podemos recibir con honores al que trae anillo de oro y despreciar al que viste ropa andrajosa. Ante Dios, el único valor es la humildad y la fidelidad. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. Llegamos al misterio de su autoridad espiritual. Santiago era conocido como el Justo, porque pasaba lapsos interminables postrado en el templo. La tradición asegura que sus rodillas adquirieron la dureza de las de un camello de tanto orar día y noche. No buscaba fama, sino la redención de su pueblo. Santiago creía en una oración que mueve los cielos, porque él mismo vio llover cuando el cielo estaba de bronce. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, el secreto de Santiago te revela que la victoria se gana de rodillas. La oración eficaz del justo puede mucho, decía con la autoridad de quien ha pasado el fuego. Nos llama a confesarnos las ofensas para ser sanos. Santiago nos enseña que la iglesia no es un lugar para gente perfecta, sino una comunidad de sanidad donde los hermanos se sostienen unos a otros. La oración no es un rito, es un arma de guerra espiritual que Santiago manejaba con maestría. Si oras con fe, las cadenas se rompen y la enfermedad retrocede. Santiago escribe a los dispersos con la fuerza de un guerrero. Nos pide tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No es un gozo superficial, sino una convicción de que la prueba produce paciencia. Usa la imagen del agricultor que espera con fe la lluvia temprana y tardía. Quien no resiste la prueba es como una nube sin agua, llevada por los vientos de la desesperación hacia la ruina. Santiago nos asegura que Dios no está ausente en la tormenta. Nos llama a pedir sabiduría sin dudar. El hombre de doble ánimo es inconstante. Santiago buscaba formar creyentes de una sola pieza. Hombres y mujeres que no se quiebren ante la persecución, sino que se purifiquen en ella. La paciencia no es resignación pasiva, es la resistencia heroica de quien sabe que el juez está a las puertas. Al final de la prueba te espera la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago termina su tratado con una sentencia estremecedora. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solo peca el que hace el mal, también el que calla cuando debe hablar, el que se queda de brazos cruzados mientras el mundo sangra. Santiago nos llama a buscar al extraviado. La fe verdadera persigue al que se ha perdido. Tu silencio ante la injusticia o la caída de tu hermano te hace cómplice, y Santiago no permite que ignoremos esta responsabilidad. En este mundo de sombras, Santiago nos grita una última verdad. Si tu fe no se nota, no existe. Es el momento de dejar que se convierta en un fuego que arde y una luz que transforma. Su liderazgo en Jerusalén fue el ejemplo máximo de esta verdad. No huyó ante el peligro. Se quedó para cuidar a la esposa de Cristo, incluso cuando el precio fue su propia sangre. Finalmente, Santiago nos presenta dos caminos. La sabiduría que viene de abajo es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta sabiduría celestial te dará una paz que el mundo no puede entender y una claridad que guiará todos tus pasos. Santiago nos deja sin excusas, llamándonos a una coherencia radical. La historia de Santiago es la invitación a que tu propia historia sea transformada por el mismo Dios que convirtió a un incrédulo en un pilar eterno. Cada palabra fue escrita con el peso de la eternidad. Él no buscaba agradar a los hombres. Santiago es el apóstol de la realidad, el que nos baja de las nubes de la espiritualidad abstracta y nos pone los pies en la tierra firme de la santidad práctica.
La existencia de Santiago es el testimonio final de una redención sin fisuras. Aquel niño que jugaba entre las virutas del taller de Nazaret, ajeno a que su hermano era el Verbo eterno, terminó inmolándose por él en el epicentro de la ciudad santa. Santiago nos enseña que la fe es acción, la lengua es un timón y la humildad es la llave del reino. Si después de escuchar esto sigues igual, el peso de esta verdad testificará contra ti en el día final. Relata la tradición que Santiago fue conducido al pináculo del templo, la cornisa más vertiginosa de Jerusalén. Bajo el cielo plomizo y ante una turba sedienta de silencio, se le exigió una abjuración final. Pero el hombre de las rodillas de camello permaneció impasible. Con una voz que se impuso al viento de Judea, proclamó la divinidad de Cristo hasta que fue empujado al abismo. Su cuerpo se quebró contra las piedras, pero su fe no se inmutó, no murió al instante. Ensangrentado, con los huesos rotos, se incorporó sobre sus rodillas de intercesor y con el último aliento de sus pulmones, exclamó: «Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Santiago murió como vivió, de rodillas. Hoy, su epístola no es un papiro muerto, es un espejo de fuego que escruta nuestra coherencia. Nos enseña que la fe no es un sentimiento etéreo, sino una praxis radical. No permitas que la costumbre oculte la presencia de Dios en tu vida. Abandona la condición de oidor pasivo y conviértete en un hacedor de milagros. Que tu fe sea una vida sacrificada al ego y resucitada en el servicio al prójimo. La historia de Santiago no es la historia de un santo perfecto, es la historia de un hombre que casi lo pierde todo por no creer y que lo ganó todo al rendirse. Esta misma transformación está disponible para ti ahora mismo. Solo necesitas rendir tu orgullo y empezar a actuar. Que esta verdad penetre tus huesos hoy. Si Santiago, el hermano incrédulo, pudo ser transformado en el justo de Jerusalén, no hay corazón que Dios no pueda restaurar. Pero el cambio comienza con una decisión: dejar de mirar y empezar a actuar. Que tu vida sea una predicación que el mundo no pueda ignorar. Padre de las luces, te suplicamos que el legado de Santiago quiebre nuestra apatía. Concédenos una fe que actúe, que se ensucie las manos en el servicio y que se fortalezca en la prueba. Que nuestras acciones sean el eco de nuestra fe. Pedimos guía divina para cada paso de nuestra comunidad. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Santiago nos enseñó que el camino a la gloria pasa por la humillación ante el Creador. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Que Dios te bendiga abundantemente.